En el ejercicio 14 de la práctica 7 nos dicen, los siguientes datos representan el Producto Bruto Interno y los gastos de consumo privado en millones para los años de 2014 a 2019. Bueno, la fuente es INDEC, etc. Nos piden en el punto A ajustar un modelo lineal e interpretar los coeficientes de la regresión estimados. Recordamos un poco, acá tenemos, primero que nada, una variable que vamos a tratar de explicar, y sub i, llamémosla, que va a ser el consumo. Y vamos a tratar de explicarlo a través de el PBI, una relación lineal donde tenemos un intercepto, una pendiente asociada a nuestra x sub 1 que va justamente a ser el PBI. Vamos a, bueno, y a esto vamos a sumarle un término estocástico que va a ser lo que le da la aleatoriedad a i sub i, ya que x no es estocástico, es un dato fijo. Bueno, vamos a ver si de hecho el PBI influye en el consumo y de qué manera, ¿no? Vamos a, primero que nada, asumir un poco que a más PBI a más consumo, por lo cual sí, vamos a tratar de ver si nuestro beta sub 1 es positivo y vamos a ver un poco su magnitud. Entonces, para ajustar el modelo lineal tenemos que estimar los coeficientes. Podemos, de nuevo, un poco la formulita que ya tenemos tan de memoria para encontrar nuestros betas, ya un poco vimos de dónde salía, era sacar la inversa, m inverse, ¿de qué? De la transpuesta de x. Bueno, la inversa de una multiplicación primero, ¿no? De la multiplicación de qué? De la transpuesta de x, que es toda esta de acá. Bueno, fíjense que yo acá me salté un poco, pero construí x con unos en la primera columna y después mi variable x, que sería PBI, en su segunda columna. Bueno, a esta matriz de x la voy a transponer y la voy a multiplicar esta transpuesta de x justamente por la misma matriz x. Y me falta, como siempre, un paréntesis. Pero bueno, acá está la inversa. Y bueno, mis coeficientes betas, que lo voy a escribir acá abajo, va a ser básicamente la multiplicación de la inversa que tenemos acá por la transpuesta de x por y. Todo esto no estoy haciendo ninguna explicación porque ya lo hicimos varias veces y ya vimos dónde salía. mmult de la multiplicación de la transpuesta de x por y. mmult transpuesta de x y por y. Bueno, ¿cuál es y? Y justamente es la variable que tratamos de explicar, que va a ser el consumo. Bueno, y acá tenemos nuestros betas, que son los coeficientes. Beta sub 0, vendría este de acá, o sea, arranco con un intercepto negativo. Y beta sub 1, que va a ser la pendiente. Notar que a un aumento unitario del PBI, supongo que esto está en miles, en millones, aumenta el consumo en millones en 89%. O sea, tiene una magnitud un poco menor. Bueno, entonces mi modelo, ¿cómo sería? Sería i sub i, mi modelo estimado, ¿no? Bueno, sería menos todo ese, bueno, no lo voy a escribir, voy a poner beta sub 0 estimado, más beta sub 1 estimado por x sub 1. Y ¿qué más nos piden? Ya interpretamos los coeficientes. Vamos un poco a, bueno, el coeficiente de beta sub 0 no hablamos de eso, pero es básicamente qué pasa, o sea, cuánto es el consumo cuando el PBI es nulo, básicamente. Y no tiene mucho sentido económico decir que el consumo es negativo, tengo entendido yo, cuando el PBI es nulo. Si alguien difiere, me lo puede dejar en los comentarios. Yo de economía no soy muy experto. Nos dicen después en el punto B, utilizar algún método tecnológico para hacer un gráfico de los residuos contra el tiempo y otro contra la variable de respuesta. Bueno, acá no le doy mucha importancia a esto, pero básicamente residuos contra variable de respuesta, que sería consumo, está para acá. Fíjense que sale un poco de utilizar ambas columnas de consumo y residuos. Como vemos acá, es cuando tratamos de ver esto, es qué pasa con la con la varianza. Empieza a haber dispersión a medida que aumento mi variable explicada o no. Bueno, acá no veo tampoco tanta dispersión. Notar que si bien cuando me alejo más me estoy yendo un poco más para arriba, también me estoy saliendo un poco de abajo, así que como que esto se va moviendo como un poco para arriba, no es que estoy de repente habiendo más dispersión, así que yo gráficamente no veo indicios de violación del supuesto de homoelasticidad. Y correlación serial, un poco, acá le dejé un slide, esto es lo que suele pasar en economía. Correlación serial positiva es
¿Qué pasa con los errores? ¿Cómo se influyen periodo a periodo? Si los errores se influyen periodo a periodo, entonces hay correlación serial, si no, no hay. Y acá, como vemos, lo podemos ver en un gráfico de views, donde los errores se tirarían para arriba y para abajo respectivamente si hubiese correlación serial alguna. Pero bueno, para ser un poco más analíticos, realicemos test frente a estos supuestos y no nos quedemos solo con análisis gráfico. Vamos a probar la hipótesis de que los errores del modelo están normalmente distribuidos. Con Harkevera necesitamos que se cumpla el supuesto de normalidad de los errores, un poco por el tema de que necesitamos ese supuesto para hacer los demás test de White y de Darwin y Watson subsecuentemente. Este test lo vimos varias veces, no voy a ahondar mucho en detalle, necesitamos básicamente el desvío muestral y necesitamos también la simetría y la kurtosis. Bueno, acá les dije una tablita con todo, básicamente. Bueno, no les dije, pero con el Analysis Toolpack de Excel pueden también sacar los coeficientes, van a ver que me da lo mismo que utilizando la forma matricial. Ya cuando tienen mucha cancha con lo otro pueden directamente ir acá y está bien. Bueno, entonces para este test necesito S, que vendría a ser el desvío, pero acá utilizamos el estimador asintótico, así que dividimos el error cuadrático dividido n, o sea, la suma de todo esto. Vamos a hacer S cuadrado primero que nada. S cuadrado sería S cuadrado, el estimador asintóticamente sesgado, no el insesgado que estamos familiarizados, sería la suma. ¿La suma de qué cosa? De I menos I estimado. Ese es justamente el error. Sumo todo esto y a esto lo voy a dividir por n, o sea, count todo esto acá. Voy a ir de abajo para arriba esta vez. Tengo bastantes datos y la tengo acá. Este es S cuadrado. Si quiero S, básicamente tendría que sacar la raíz cuadrada de todo esto. Square root de S cuadrado, ¿no? Y me da nuestro desvío muestral. Acá, con count_n, para ver cuántos datos tengo, saqué de un 64 haciendo otra usando esta función que cuando hay muchos datos arrastrarla es molesto. Ok, ya tengo ese. ¿Cómo saco el coeficiente de simetría? Ya vimos que era la suma de los desvíos de los errores cúbicos. Así que básicamente necesitan el estimado, que no les expliqué cómo sacarlo, pero bueno, con data analysis se los tira. Son los predicted consumo. Esto de acá sería el estimado. Vamos a escribirlo acá al lado. Y estimado. O est. Queda mejor. Así no escribo tanto. Así no me queda una columna muy grande. Y bueno, ¿cómo se saca el estimado? Si quieren, por si a alguien le interesa, saquemos el estimado. Sería básicamente... no sé por qué le puse igual. Costumbre, supongo. Bueno, el estimado que sería la multiplicación de mi matriz de X por, fíjense, tengo una matriz de 2 por 64, por mi matriz de betas, que es básicamente una matriz de 2 filas por una columna. O sea, me va a quedar una matriz de 64 por 1, básicamente. Acá está mi estimado, que va a coincidir un poco con lo que me tira Excel. Bueno, entonces de nuevo, necesito los residuos cúbicos, así que lo único que tengo que hacer es agarrar y decirle, che, restame mi I, que yo lo escribí por acá, consumo, menos el I estimado, que lo puedo sacar de acá o de arriba donde lo calculé, elevar esta diferencia al cubo y la tengo. Y después arrastrar para abajo. Cuando lo hago a la cuarta, lo mismo, solo que, bueno, fíjense que yo acá lo que hice fue elevar el residuo cuadrático al cuadrado. Es lo mismo que hacer I, donde está consumo I, menos I estimado, todo esto, elevarlo a la cuarta. Fíjense que el numerito es exactamente el mismo. Y de nuevo arrastro una fórmula. Acá el consumo, para no estar confundiéndonos, le voy a poner es nuestra I, nuestra variable a explicar. Bueno, asimetría, ¿cómo se calcula? Vamos de nuevo, vamos a hacerlo toda una. Sería la suma de el error cúbico, o sea, todo esto de acá, dividido n, que es 64, y todo esto, ¿por qué 64 quería poner yo acá? Uy, estoy haciendo quilombo. Pasa que, de nuevo, no sé por qué se me bloquearon los números. Acá está, 64 en el teclado. Bueno, la suma de... Acá dice el numerador, básicamente, divide el denominador, ¿no? Así que todo esto le voy a poner un paréntesis. Y voy a dividir por nuestro S
nuestro s elevado al cubo, ¿no? S elevado al cubo. Y no le gustó. Sí, claro. No estaba haciendo nada bien ahí. Bueno, aquí está mi simetría. La curtosis la voy a hacer acá al costadito. Pero bueno, la curtosis que era la suma de, de mi estimado, de mi error a la cuarta. Todo esto dividido 64 y todo esto a su vez dividido a s a la cuarta. Así que acá le voy a poner el paréntesis que siempre me olvido y dividir a s, que lo tengo por acá arriba. Tampoco tan arriba, lo tengo por acá. Lo puede llevar esto lo elevo a la cuarta o ese cuadrado lo elevo al cuadrado, es lo mismo. Vamos a elevar esto a la cuarta. Y no le gustó de nuevo. O sea, me estoy mandando bastantes líos. A ver qué tengo mal. Acá tengo, ¿qué tengo? Agarré a ese bien acá. Lo elevo a la cuarta. Tengo la suma de todo esto. ¿Y qué es lo que no le gusta? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Suma de la diferencia del estimado con i a la cuarta. Todo esto dividido 64. Todo esto a su vez va a estar dividido s a la cuarta. Así que digámoslo por s elevado a la cuarta. Ahí está. Bueno, nuestra curtosis. Nuestro test de Arquivera, ¿cómo se hace? Acá tenemos la formulita de siempre. Básicamente a n64 usé asimetría al cuadrado dividido 6, más curtosis menos 3 al cuadrado dividido 24. No lo voy a hacer de nuevo. Estoy peleando con Excel hoy. Y un p-valor que se calcula haciendo la chi cuadrado distribution right tail. Acá el x claramente va a ser nuestro estadístico empírico y nuestros grados de libertad siempre están fijos y son 2. Esta prueba dice que lo que tiene esta prueba es que para valores grandes de n se suele rechazar bastante fácil, como está fijo esto, y para valores bajos nunca se rechaza, así que está como medio... tiene ese problemita. Bueno, acá tenemos que el p-valor es 0,4, es mucho mayor a alfa, por lo cual no se rechaza la hipótesis de que los errores están normalmente distribuidos. Lo pueden ver también con el punto crítico. Si quieren ver el punto crítico, lo voy a poner acá al lado. Punto crítico, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a una chi cuadrado. Para un 5% del punto crítico siempre es lo mismo. Chi cuadrado de distribución con la derecha, necesitaría la inversa. A ver, inversa con la derecha. Inversa con la derecha. Alfa 0,05 y como los grados de libertad están fijos, siempre es este numerito cuando tenemos un 5% de alfa, ¿no? De error tipo 1. Como vemos, el punto crítico está mucho más lejos de nuestro empírico, así que estamos en zona de rechazo. Rechazamos para la derecha, como siempre. Bueno, entonces no hay evidencia significativa para afirmar que los errores no siguen una distribución normal. Bueno, con esto en mente, podemos hacer el test de White, que vendría a ser nuestro punto D. En base a la prueba de White, determinar si la varianza del error en esta reacción es o no homocedástica. Bueno, el test de White de nuevo, planteamos una hipótesis nula que hay homocelasticidad. En la alternativa que no hay homocelasticidad, la varianza del error no es constante. De nuevo, necesito tener mi nueva variable que es el residuo al cuadrado. Yo lo voy a llamar como i de White. Esto es lo que calculamos antes. Lo único que hice fue copiar los valores. Es esto de acá. Como verán, mismo número, coinciden. Necesito mi nueva matriz, que solo como acá no hay términos cruzados porque tengo una sola variable. Tengo mi columna, acá mi matriz de x. Llamamos la matriz de x de White. ¿Qué tiene mi matriz de x de White? En la primera columna tiene unos. En la segunda columna tiene mi x1 y en la tercera columna tiene x1 elevado al cuadrado. Y como no tengo otra variable, no tendría términos cruzados. Entonces, calculamos los nuevos betas, que un poco ya saben cómo funciona todo esto, pero básicamente tendría que sacar la inversa. M inverse de la multiplicación de la transpuesta de x, que vendría a ser esta acá, por x nuevamente,
por X nuevamente. Y esta acá es la inversa. Bueno, y a la inversa, para calcular los betas, esto acá voy a calcular los betas, tendría que hacer la multiplicación de la inversa que la calculé acá arriba por la multiplicación de la transpuesta de X por Y. Y acá de nuevo les recuerdo que tienen que tener muy en cuenta que ustedes calcularon una nueva variable explicada, que son los residuos cuadráticos. Así que no se olviden de eso, si no, no les va a dar este test. Cerramos y tengo estos betas de acá. ¿Por qué necesito estos betas? Para calcular el I estimado de White, que lo voy a hacer acá acostadito. I estimado de White. Que lo único que tengo que hacer es multiplicar mi nueva matriz de mi matriz X por... Bueno, le gusta. Multiplicar mi nueva matriz X por los betas de White. Podría llamarlo betas White y funcionaría. Sácame el paréntesis, porque todavía tengo que multiplicar esta matriz de 64 por 3 por una de 3 por 1, así que me va a dar una de 64 por 1, que son mis i's estimados, los tengo acá. ¿Para qué quiero mis i estimados? Bueno, para sacar las variabilidades que me dan el r cuadrado. Los pasos son bastante mecánicos. Entonces, vamos un poco a eso. Creo que lo tengo por acá arriba. Sí, aquí está. La variable explicada de White. Bueno, ¿cómo se saca la variable explicada de White? Lo voy a hacer acá. Necesitaría sumar, ¿qué cosa? Sumar las diferencias. Sumar la diferencia entre los i estimado de White menos el promedio, o sea, y raya, que en el estimado y en el real es lo mismo, pero acá usemos, ¿viste? Para cambiar un poco la cosa, pues si no es muy mecánico todo esto. El promedio de los i posta de White, de los estimados, que va a ser el mismo que los estimados. Y toda esta diferencia la tendríamos que elevar al cuadrado y después cerrar la suma. Y como siempre, algún errorcito tengo. A ver en qué me equivoqué. Esto menos el promedio. Me habré comido algún paréntesis acá. Esto acá, a ver si es. Me habré comido algún paréntesis acá, a ver si meto el paréntesis y meto el paréntesis. Acá está, sí. Siempre es un problema de paréntesis. Me da lo mismo que lo que yo había calculado antes, se había corroborado que está bien, así que vamos bien. Y acá tengo la variabilidad total, que ¿qué va a ser la variabilidad total? La suma de la diferencia, ahora sí, entre los i's y su promedio, menos el promedio con average. Adev, no sé qué es. Average, ¿de qué cosa? Bueno, el promedio tal vez acá está bueno calcularlo antes y meterlo en una celda y estar cliqueando esa celda. La verdad que tal vez es más eficiente hacer eso. Bueno, y a todo esto lo tengo que, esta diferencia elevarla al cuadrado, cerrar mi suma y me da la variabilidad total. Que de nuevo, algún error tenemos que tener. Claro, el i estimado de White, ¿por qué usé el i estimado de White? ¿Por qué no usé la i posta? Bueno, vamos a usar la i posta, que es toda esta de acá. Y ahí sí, ahí me debería dar. Bueno, como siempre, la variabilidad total va a ser mayor a la variabilidad explicada, ya que la variabilidad total es una composición de dos sumas positivas o a lo sumo 0, por lo cual siempre es mayor o igual a 0. Mayor o igual, como en el caso extremo. El r cuadrado surge de la división de estas dos variabilidades, la explicada por la total. El estadístico es la multiplicación n por el r cuadrado de White, por eso usé count y usé cualquier columna, cualquiera sirve, todas tienen 64 filas. El p-valor lo sacamos un poco de nuevo, como siempre, nuestra chi cuadrado. Cola derecha, en este caso necesitamos nuestro estadístico como nuestra x, y grados de libertad son p. ¿Qué es p? Cantidad de variables explicativas. Tenemos nuestra variable x1 y su cuadrado, así que tenemos solamente 2. El punto crítico se puede calcular también con un alfa 0,05, nuestro p igual a 2, lo tenemos por acá. De cualquier forma, nosotros estamos viendo que nuestro p-valor es de 30%. Así que el p-valor es ampliamente mayor a alfa. Acumula muchas más probabilidades, así que está mucho más a la izquierda, por lo cual estoy en zona de no rechazo. También lo puedo ver con mi punto crítico, que mi estadístico de White, llamémoslo, es menor al punto crítico. Así que también se encuentra a la izquierda en zona de no rechazo. Por lo cual no voy a rechazar la hipótesis nula de ausencia de homocedasticidad, por lo cual puedo concluir que no hay evidencia de heterocedasticidad. Entonces nuestro análisis gráfico no estaba tan mal después de todo. Bueno, pasemos un poco a la prueba de Durbin y Watson para ver la correlación serial. Y esta sí es nueva, así que vamos a estar un poco más
con esta en detalle. Creo que la tengo por acá abajo, sí. Bueno, hablemos un poco sobre esta prueba. Bueno, esta prueba me dice, ρ es el coeficiente de correlación, ¿no? Que en la hipótesis nula no hay correlación y que en la hipótesis alternativa ρ distinto de 0, por lo cual hay correlación serial. Este DW es mi estadístico de Urban y Watson, que se puede probar que es similar a 2 por 1 menos ρ estimado. Nosotros acá podemos calcular el estadístico real y podemos calcular la estimación. De hecho lo hice para ambos lados. Y van a ver que difieren en muy poco, ya que acá tenemos un símbolo de aproximadamente igual. La prueba esta es un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Se lee un poco así. Si mi estadístico cae entre... Si mi estadístico está clavado en 2, significa ¿qué cosa? Que esto es igual a 1. ¿Ok? Si esto es igual... Perdón, que esto es igual a 0. Si ρ es igual a 0, cae estadísticamente 2, por lo cual estoy en ausencia de correlación serial perfecta. No es muy normal esto. Pero si caigo en esta zona, o sea, si caigo en valores cercanos a ρ igual a 0, voy a estar en zona de no rechazo, por lo cual no hay correlación serial. Si me alejo para cualquiera de los ambos lados, me voy a ir a correlación serial, ¿no? Fíjense que acá, cuando mi Durbin y Watson es exactamente 0, bueno, ρ siempre va a estar entre 0 y 1. Bueno, cuando mi Durbin y Watson es exactamente 0, ρ es 1, por lo cual la correlación sería positiva perfecta. Cuando ρ es menos 1, yo tengo 1 menos menos 1, así que tengo 2 por 2, 4. Mi Durbin y Watson me va a dar 4 y va a ser una correlación negativa perfecta. Y si cabe en estas zonas, va a ser zona donde no puedo determinar nada, donde no estoy ni seguro que no rechazo ni seguro que rechazo. DU viene de Darwin, del estadístico Darwin y Watson, upper limit, DL, lower limit. Por eso, fíjense que acá está el upper limit y acá está el lower limit. Y 4 menos DU es el límite inferior de cuando me voy para la derecha, y 4 menos el lower, que es más grande, o sea, le estoy restando una cantidad, a 4 estoy restando una cantidad, más chica, me voy para, sería el límite superior de mi zona de indeterminación de la parte de la derecha. Bueno, acá igual hay un machetito. Vamos un poco al cálculo de la prueba. Necesitamos, primero que nada, fíjense que trabajamos siempre con los residuos. Es la suma, fíjense que estamos sumando desde t igual 2 hasta t. ¿Por qué de t igual 2? Porque yo acá arranco, primero t arranca en 0, ¿no? O en 1. Y a t le estoy restando el residuo del periodo anterior. Así que si yo arrancase t arranca en 1, ¿no? Si yo arrancase en 0, en 1, perdón, le estaría restando el residuo en 1 menos 1, o sea, en 0, el cual no existe. Por lo cual siempre se tiene que arrancar en 2. En el segundo, en t igual 2, después le resto a este el error del periodo en t igual 1, que es donde arranco. Y acá, sí, está en el denominador, está la suma de los errores cuadráticos desde 1 hasta t. Entonces puedo calcular el estadístico de esta forma. Vamos a hacerlo un poco de esta forma. Y lo que tendría que hacer es lo siguiente. Bueno, notar como acá yo tengo mi columna de residuos, que los sacamos ya varias veces de los ejercicios anteriores. Acá tengo los residuos en t-1, es decir que yo voy a llegar en t-1, significa que arranco en el primer periodo de todos y llego hasta t-1, o sea, si hago scroll hasta abajo, fíjense que no incluyo el último residuo. Y después tengo los residuos en t del numerador, que... me fui muy para arriba. Los residuos en t del numerador, que voy a arrancar del residuo número 2, que lo tengo acá. Y de nuevo voy a ir hasta t mayúscula, que es el último residuo. O sea, básicamente, esta columnita acá corresponde a esto de acá, al residuo en t-1, que voy a ir desde t-1 hasta t mayúscula menos 1, que es el último residuo menos 1. Y acá voy a arrancar en t igual 2, por eso estoy en... Esto de acá vendría a ser... Vamos a tratar de clarificar un poco acá. Esto sería t igual 2. Esto sería t igual 1. Perdón, t igual 3. Entonces, en residuos en t, voy a arrancar en t igual 2. Fíjate que arranco en t igual 2. Perdón, estoy haciendo lío. Esto es t porque arranco en 2. t igual 1. En el momento 1, acá en t, en el momento 2, acá esto es t, momento 3, etc. En t-1, estoy en el primer residuo de todos. Pasa que confunde un poco esta notación. En realidad esto es t del numerador, por eso.
Pero t-1 es el residuo arrancando en 2, t-1 es el residuo en t igual 1. Es un trabalengua, esto tal vez lo tendría que haber hecho de una manera menos confusa. Pero básicamente este residuo acá vendría a corresponder a esto acá, donde arranca mi sumatoria en su límite inferior, que arranca en 2 menos 1, el residuo número 1. Y en t, como arranca en 2 mi sumatoria, estoy en este de acá, por lo cual arranca en el residuo número 2. Y voy a subir hasta t mayúscula, que es el último residuo. Acá llego hasta el último completamente, acá llego hasta el anteúltimo. Fíjense de nuevo que acá llegué hasta el último y acá llegué hasta el anteúltimo. Bueno, disculpen por la confusión ahí. Y después lo que hace es la suma de la diferencia cuadrática de estas dos cosas, de t menos t menos 1. Entonces fíjense que lo que voy a hacer, vamos a hacerlo todo de 0. Voy a hacer la diferencia entre el residuo en t menos el residuo en t menos 1. Y todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Después todo esto lo voy a arrastrar para abajo. Fíjense que lo voy a poder arrastrar hasta acá, hasta la última columna. No voy a poder ya, siempre un residuo me pierdo. Y por último, lo que tendría que hacer es la suma de todo esto. La suma de esta diferencia cuadrática. Bueno, ese de ahí es mi numerador. ¿Okay? Esto de acá va a ser el numerador. El denominador es la suma de los residuos cuadráticos de 1 hasta t. O sea, voy a los residuos normales, sin tanta confusión, y los sumo. Pero tendría que sumar los residuos cuadráticos. Así que, en realidad, primero que nada tendría que elevar todo esto al cuadrado, que yo lo hice acá al costadito. Que ahora se lo voy a mostrar bien, igual. Fíjense que también estoy llegando hasta el final. Sí, corregime, porfa, seguramente algo mal hice. Así que acá me sumo mis residuos cuadráticos. Para que vean que estos son los residuos al cuadrado, agarré el residuo y lo elevo al cuadrado. Bueno, este es el denominador. Entonces, mi estadístico, básicamente, sin aproximar, sería numerador dividido denominador. Y este es mi estadístico. Estadístico del posta, podemos llamarlo, sin aproximaciones. 2,199 es el que yo lo llamé Darwin y Watson B. No me acuerdo cómo está la respuesta en la guía, cuál usa de estos dos. Yo creo que usa este. Bueno, para usar la aproximación con ρ, lo que se hace, se hace esta multiplicación de vectores. Entonces, voy a multiplicar los vectores de residuos en t por los vectores de residuos en t menos 1. Multiplico acá, lo dice número. Fíjense que estoy multiplicando en t menos 1 por t. Y después arrastro todo para abajo. Uy, no quiero cambiar nada. Bueno, hagámoslo. Les voy a mostrar. Multiplicaría en t por en t menos 1, es lo mismo. Multiplicación es conmutativa. Y después tiro todo esto para abajo. Ahora, la suma de esta multiplicación dividido la suma de los residuos cuadráticos desde t igual a 1 hasta t, que los tenemos por acá, divido esta suma de acá, me va a dar el coeficiente de correlación ρ, que está entre 0 y 1. Perdón, entre 0 y 1 entre 0 y 1, no entre 0 y 1, es menor a 1 en módulos, así que está entre menos 1 y 1. Y después mi Darwin y Watson básicamente va a ser multiplicar a 2 por ρ, 2 por 1 menos ρ. Así que como verán acá, yo voy a meter a ρ, 2 por 1 menos ρ, y me va a dar mi estadístico de Darwin y Watson, que como ven es muy similar a la otra forma de calcularlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Rechazo o no rechazo? Bueno, de nuevo, como verán estoy bastante cerca del 2. Siempre estoy cerca del 2, generalmente voy a no rechazar. Pero calculemos los límites, ¿no? Acá les dejé los límites que yo los saqué de la tabla de Darwin y Watson, que la tengo por acá. Pero fíjense. Acá tengo n, cantidad de observaciones. Fíjense que yo tengo 64 observaciones, así que voy a usar el número 65, el que está más cercano al número de observaciones que tengo. Acá me tiran dl, me tiran du. Y por último, k va a ser la cantidad de parámetros estimados sin el coeficiente. Creo que lo especifica por acá. Creo que lo especifica que es k.
n número de observaciones, k número de variables explicativas excluyendo el término constante, o sea, excluyendo beta sub 0. Y yo solamente tengo una variable explicativa x, por lo cual voy a ir a 65 con k igual a 1. ¿Dónde está k igual a 1? K igual a 1, voy a ir a 65 con k igual a 1. Mis valores son de DL 1,56, de DU 1,629. Así que voy a ir un poco de nuevo al Excel. Y acá tengo todos mis valores. 1,56, 1,62, 4 menos de L, 4 menos de U. Y veo que Darwin y Watson cae entre DU y 4 menos de U, por lo cual cae en zona de no rechazo, por lo cual puedo concluir que hay ausencia de correlación serial. Es decir, que los errores no están correlacionados entre sí. Periodo a periodo no se influyen mutuamente, ¿no? Bueno, yo creo que esto era todo lo que teníamos que dar con esta prueba. Creo que no tenemos nada más ya. Sí, y ya calculamos. Vamos a determinar que los errores no se encuentran correlacionados. Y ya con esto concluimos este ejercicio.